Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para combinados. Y bien, en esta ocasión vamos a hacer una secuencia de conteo, pero vamos a buscar ataques. O sea que no vamos a reiniciar con los tres símbolos. Normalmente en combinados dejan de salir los símbolos, por eso creo que la mejor opción ahora mismo es directamente buscar los ataques, pero también podéis hacer la de conteo o podéis hacer otra secuencia si queréis buscar símbolos. La misma secuencia de símbolos os pueden servir para combinados, pero lo dicho, lo que yo recomiendo ahora mismo es buscar ataques, ya que conforme avanza el evento dejan de salir símbolos. Y bien, pues si te interesa, ya sabes, después de la intro comenzamos. Pues la secuencia básicamente es una secuencia de conteo y vamos a contar para buscar el ataque, para buscar los tres martillos juntos. Como he dicho antes, no vamos a reiniciar con los tres símbolos. Si salen los tres símbolos, seguimos como si no hubiesen salido, da igual. Pues es una secuencia que ya hemos hecho en el canal, es una secuencia antigua y como sabéis estamos trayendo todas las secuencias que teníamos antes y es una secuencia que es bastante sencilla y que en su momento también funcionó bastante bien. Pues bien, es muy fácil, es una secuencia fácil. Vamos a contar 15 por 1. Vamos a hacer 15 tiradas en por 1 y vamos a subir al por 15. Vamos a tirar 5 veces en por 15, 5 veces en por 50, en por 150 ya, a partir de por 150, de 10 en 10. Podéis llegar hasta vuestro máximo, el máximo que os pongáis, teniendo muy en cuenta las tiradas que tengáis. Yo recomiendo al menos al principio no pasar del por 50. Una vez que ya estemos en barras más altas ya podéis subir, aunque no recomendaría subir del por 500, ya que últimamente está la cosa un poco complicada cuando subimos del por 500. Y bien, es básicamente porque se alargan. Si tú quieres hacer secuencias en las que puedas apostar por 1500, por 2500, por 4000, por 8000, dependiendo de la barra que tengáis, dependiendo de la ruleta que tengáis, es básicamente hacer la de conteo. Es básicamente hacer el 35 por todo. Ya traeremos más secuencias de conteo y voy a intentar que la próxima de símbolos sea la de conteo, varias de ellas, varias de conteo, que también van a funcionar en combinados. Básicamente la del 35 por todo debería de funcionar bien, pero bueno, lo dicho, yo la que recomiendo es esta de conteo para buscar los ataques. Y vamos a repetirla porque es sencilla, aunque ya la tendréis en pantalla, ya estaréis viendo cómo funciona, pero serían básicamente, tiramos 15 veces en por 1, después subimos al por 15, tiramos 5 veces, subimos al por 50, tiramos 5 veces y después ya subimos al por 150 hasta vuestro máximo, ya tirando de 10 en 10 veces, o sea 10 veces por 150, 10 veces por 500 y ya si queréis seguir subiendo pues 10 veces por 1500 o 2500 dependiendo de la ruleta que tengáis y así hasta vuestro máximo. Ya lo he dicho, yo no recomiendo pasar del por 500 y hacer al menos las primeras barras máximo en por 150. Cuando digo las primeras barras, yo hago máximo en por 150 hasta llegar a la barra de 100.000 aproximadamente, ya en la de 100.000 o la de 85.000 dependiendo de las barras que tengamos. Esa ya la haría apostando en por 1500 siempre y cuando tengas suficientes tiradas. Básicamente es eso. Tened en cuenta que cada vez que salen los tres martillos tienes que reiniciar. O sea, hay que reiniciar con los tres martillos. Siempre tres martillos juntos, o sea, un ataque. Así que tened en cuenta eso. Y es una secuencia bastante sencilla, o sea, 15 por 1, 5 por 15, 5 por 50 y a partir del 150 ya tiraríamos de 10 en 10, siempre reiniciando con el ataque, con los tres martillos. Nunca vamos a reiniciar cuando salen los tres símbolos, ya que aquí lo que estamos buscando son ataques. Esta secuencia, aunque es antigua del canal, la he recuperado gracias a Laura. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por comentarme las secuencias que teníais. Las voy recuperando poquito a poco, las tengo aquí apuntadas y nada,
Espero que muy pronto el canal se llene otra vez con todas las secuencias que teníamos, para así tener más posibilidades de ganarle al juego, ya que si no está funcionando una, puedes hacer otra perfectamente. Lo digo siempre en mis vídeos, pero si esta secuencia que estamos haciendo no os funciona, directamente podéis ir a buscar en la sesión de combinados. O sea, hay una sesión de vídeos de combinados y ahí podéis buscar otra secuencia. Vamos a traer todas las secuencias que teníamos y nada, deciros eso, que podéis buscar otra secuencia. Siempre, normalmente, las secuencias que están subidas al canal ahora funcionan así al 100%. Si no te funciona una, busca otra porque te va a funcionar. Y básicamente es eso. Si queréis buscar los símbolos, si lo que queréis es buscar los 3 símbolos, podéis también buscar en la sesión de símbolos cualquier secuencia que también os debe funcionar en los combinados. Aunque ahora mismo, como he dicho, buscar por ejemplo de los símbolos, buscar los símbolos ahora mismo es una pérdida de tiempo en combinados, porque como sabéis están saliendo muy poquitos símbolos. Conforme va avanzando el evento salen muy poquitos símbolos y cada vez van saliendo menos. Así que teniendo todo eso en cuenta, espero de verdad que tengáis un grandísimo evento. Últimamente no he podido ni contestar a los mensajes porque llevo una semana que he estado un poco fastidiado de salud y nada, quería traeros el vídeo de hoy y nada, pues agradeceros infinitamente a los que llegáis como siempre hasta el final del vídeo, los que escucháis mis consejos y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos la suerte.